Judea, en el siglo II después de Cristo, estuvo marcada por la fuerte presencia de la ocupación romana. Este periodo trajo consigo un sistema de gobierno que limitó considerablemente la autonomía de los líderes locales, generando una intrincada relación entre las autoridades religiosas judías y los gobernantes romanos. En este tenso escenario, el Templo de Jerusalén emergió como epicentro no solo de la vida religiosa sino también cultural. La ocupación romana planteó importantes desafíos a los líderes religiosos judíos. Estos, encargados de mantener el orden en el templo, se encontraron en constante tensión con las autoridades romanas, que buscaban mantener el control político y asegurar la paz en la región. El templo, como centro espiritual y religioso, adquirió un poderoso simbolismo, otorgando a quienes lo controlaban un alto estatus político. Miles de peregrinos acudían anualmente al templo para cumplir con sus deberes religiosos, elevando aún más el valor político de quienes tenían control sobre este lugar sagrado. En este contexto de ocupación romana y alta tensión religiosa surgieron dos figuras destacadas, Anás y Caifás. Ambos pertenecían a la influyente secta saducea, que no solo desempeñaba un papel crucial en la vida religiosa judía sino que también les otorgaba poder y autoridad sobre los asuntos del templo. Esta secta, que no creía en la resurrección, se volvió central en la narrativa que rodea la crucifixión de Jesús y los acontecimientos que la rodearon. La relación entre los líderes religiosos judíos y romanos era compleja, a menudo, tensa. El miedo constante a las revueltas y la pérdida de privilegios impregnaba la atmósfera, moldeando las acciones y decisiones de Anás y Caifás, especialmente en relación con su participación en el arresto y juicio de Jesús. Anás y Caifás, dos figuras destacadas de la Judea del siglo II después de Cristo, emergieron como líderes destacados en la escena judía. Su influencia fue ineludible, se entrelazó con relatos bíblicos y desempeñó papeles cruciales en el complot que culminó con la crucifixión de Jesús. Ambos pertenecían a la poderosa secta de los saduceos, una secta que no solo poseía convicciones teológicas distintas sino que también ejerció una influencia considerable en la vida religiosa judía de la época. Esta secta, que rechazaba la creencia en la resurrección, elevó a Anás y Caifás a posiciones destacadas, dándoles poder y autoridad sobre los asuntos del Templo de Jerusalén. Anás, en particular, no se limitó a ocupar una sola vez el cargo de sumo sacerdote, como era habitual. Desafió la norma y asumió el papel en varias ocasiones, lo que subrayó su importancia en el panorama del liderazgo religioso judío. Su primer nombramiento ocurrió alrededor del año 6 después de Cristo, durante el gobierno de Quirino, gobernador de Siria, y permaneció en ese cargo hasta aproximadamente el año 15 después de Cristo. Durante su tiempo como sumo sacerdote, Anás estableció un sistema de nombramiento dentro de su propia familia, asegurando así la continuidad en el poder religioso. Su control sobre el sumo sacerdocio no solo lo estableció como un líder religioso sino también como una figura política clave. El Templo de Jerusalén, bajo su supervisión, se convirtió en el centro de rituales, administración de sacrificios y cumplimiento de las leyes religiosas. Caifás, a su vez, jugó un papel importante al casarse con la hija de Anás. Esta unión no solo fortaleció sus vínculos con una poderosa dinastía sacerdotal, sino que también lo posicionó como parte integral del control de los asuntos religiosos y políticos en Judea. Su nombramiento como sumo sacerdote, alrededor del año 18 después de Cristo, marcó un punto crucial en la narración bíblica. Anás, una figura prominente en la Judea del siglo II, no solo ocupó el cargo de sumo sacerdote sino que desafió las convenciones al hacerlo en varias ocasiones. Este hecho por sí solo resalta la importancia singular que Anás tenía en el contexto del liderazgo religioso judío en ese momento. Su primer nombramiento, aproximadamente en el año 6 después de Cristo, coincidió con el gobierno de Quirinio, gobernador de Siria. En este periodo, Anás asumió responsabilidades cruciales en el Templo de Jerusalén, donde supervisó los rituales, administró sacrificios y garantizó el cumplimiento de las leyes religiosas. Sin embargo, su obra no se limitó a una única designación, convirtiéndose en una notable excepción. Anás, contrariamente a la práctica común, volvió al cargo de sumo sacerdote en varias ocasiones. Este fenómeno indica no solo su influencia duradera, sino que también sugiere una estrategia para asegurar la continuidad en el poder religioso. Al establecer un sistema de nombramientos que favorecía a su propia familia, Anás aseguró una sucesión dentro de su círculo íntimo. Su control se extendió más allá de las responsabilidades religiosas tradicionales. Anás también dominaba la esfera financiera, controlando el impuesto del templo y el cambio de divisas. El relato bíblico, especialmente en Lucas capítulo 19, destaca el momento en que Jesús expulsó a los vendedores del templo,
acusándolos de convertir el lugar sagrado en una cueva de ladrones. Esta intervención de Jesús no solo revela la riqueza de la casa de Anás, sino que también cuestiona la integridad del sistema financiero vinculado al templo. El poder de Anás no era meramente religioso, sino también político, ya que el templo representaba un centro de control e influencia en la sociedad judía. La intersección entre estos dos dominios puso de relieve la complejidad del papel de Anás en la trama de los acontecimientos que conducirían a la crucifixión de Jesús. Comprender su multiplicidad de designaciones y las ramificaciones de estas designaciones es crucial para un análisis en profundidad del liderazgo religioso en la Judea del siglo II. Caifás, una figura prominente en Judea en el siglo II después de Cristo, no solo ocupó el cargo de sumo sacerdote, sino que su matrimonio con la hija de Anás tuvo profundas implicaciones y marcó un punto crucial en la narrativa bíblica. La unión matrimonial entre Caifás y la hija de Anás no fue solo un evento social, fue una alianza estratégica que cimentó los lazos entre dos familias prominentes. Ambos pertenecían a la aristocracia judía, y esta conexión a través del matrimonio solidificó aún más el control sobre los asuntos religiosos y políticos en Judea. El nombramiento de Caifás como sumo sacerdote, alrededor del año 18 después de Cristo, supuso un hito significativo en la narrativa bíblica. Al igual que su suegro Anás, Caifás asumió una posición de liderazgo en el templo de Jerusalén y en la comunidad judía en general. Su relación con Anás, incluso cuando ya no ocupaba el cargo de sumo sacerdote, fue de suma importancia. Al casarse con la hija de Anás, Caifás pasó a formar parte de una dinastía sacerdotal que mantuvo un control considerable sobre los asuntos religiosos y políticos. Esta dinastía no solo perpetuó la influencia de Anás, sino que también aseguró la continuidad en el poder, reforzando la posición de Caifás como líder religioso y político en ascenso. La influencia de Caifás en la narrativa bíblica alcanza su punto máximo con una famosa declaración en el concilio, registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 49 y 50. Formula la proposición de que era mejor que un hombre muriera por el pueblo, que perezca una nación entera. Esta declaración, aunque tiene un contexto político, resuena como una profecía involuntaria sobre la muerte de Jesús en nombre de la nación. La relación entre Caifás y Anás, marcada por el matrimonio y la colaboración en el contexto político y religioso, jugó un papel crucial en los acontecimientos que culminaron con el arresto, el juicio y la crucifixión de Jesús. Comprender esta alianza estratégica es esencial para desentrañar las complejidades del panorama del liderazgo religioso en Judea y arrojar luz sobre las decisiones que dieron forma a la narrativa bíblica de este periodo. El conflicto entre Anás, Caifás y Jesús alcanzó su punto máximo en un momento en que las tensiones religiosas estaban en el centro de la vida en Judea. Jesús, al comenzar su ministerio, desafió directamente las prácticas y enseñanzas establecidas por los líderes religiosos de su tiempo, incluidos Anás y Caifás. Las crecientes tensiones entre Jesús y las autoridades religiosas se vieron alimentadas por el hecho de que él propuso una reforma religiosa, cuestionando las tradiciones y destacando un enfoque más centrado en la espiritualidad genuina. Esta postura de confrontación lo puso en camino de colisión con las autoridades religiosas de la época, incluidos Anás y Caifás, quienes veían a Jesús como una amenaza al status quo. Los interrogatorios de Jesús por parte de Anás y Caifás marcan un punto crítico en la narrativa bíblica. Cuando fue llevado ante estas figuras prominentes, Jesús enfrentó acusaciones de blasfemia y sedición. Sin embargo, su respuesta, en gran parte silenciosa, desafió los intentos de encontrar pruebas concretas que respaldaran tales acusaciones. Estos interrogatorios no solo simbolizaron la confrontación directa entre la reforma propuesta por Jesús y el liderazgo religioso establecido, sino que también fueron precursores de eventos cruciales que moldearían la trayectoria de Jesús hacia la crucifixión. Anás y Caifás desempeñaron papeles activos en la decisión de enviar a Jesús al gobernador romano Poncio Pilato para que lo juzgara y condenara. Su influencia política y religiosa fue decisiva en este proceso, contribuyendo significativamente al desarrollo de los acontecimientos que conducirían a la crucifixión de Jesús en el monte Gólgota. Es fundamental comprender que Anás y Caifás no fueron meros observadores de estos acontecimientos, sino participantes activos en la decisión de acusar a Jesús y condenarlo a muerte. La declaración de Caifás durante el concilio, proponiendo que era mejor que un hombre muriera por el pueblo, revela la conciencia de que la muerte de Jesús podría prevenir una revuelta y proteger los intereses de la dirección religiosa judía. El legado de Anás y Caifás en la historia religiosa de Judea resuena a través de los siglos.
Sus decisiones impactaron no solo la vida de Jesús, sino también la trayectoria del cristianismo naciente. La complejidad. Al final de este viaje en la intersección entre Anás, Caifás y Jesús en la Judea del siglo II, percibimos una trama compleja y profundamente entrelazada. La ocupación romana, las tensiones religiosas y las elecciones individuales de estas figuras dieron forma a acontecimientos cruciales en la historia religiosa. Los interrogatorios, la condena de Jesús y las decisiones posteriores a la crucifixión destacan como momentos emblemáticos de esta intrincada trama. Anás, con sus múltiples designaciones, y Caifás, al unirse a la dinastía sacerdotal a través del matrimonio, emergieron como líderes que trascendieron los límites de su rol religioso. Sus destinos posteriores a la crucifixión, marcados por la persistente persecución de los seguidores de Jesús, resuenan como resonancias duraderas en la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Estas figuras no solo encarnan las tensiones de una época convulsa, sino que también desempeñan un papel fundamental en la comprensión de los orígenes del cristianismo. El legado de Anás y Caifás, a pesar de su desaparición física, perdura en las páginas de la historia, recordándonos cómo las decisiones individuales pueden resonar a través de los siglos, dejando una marca indeleble en la narrativa de la fe y la transformación cultural. Este cierre refleja la continua relevancia de estas figuras y sus acciones en el tejido más amplio de la historia religiosa y social de la Judea del siglo II.